Pues sí, mis hermanos, hoy nos toca estudiar el capítulo 4 de Daniel. So we'll be studying chapter 4 in the book of Daniel. Debo confesarles algo. And I must confess, He dado muchas semanas de campaña acerca de este libro I have given several evangelistic series about this book. y algunas veces, como el tiempo no nos alcanza And sometimes because of time, para todo el libro, because we can't study in a week the entire book of Daniel, yo decidía siempre eliminar este sermón I always decided to eliminate this particular sermon. porque me parecía que el capítulo 4 era el menos importante de todo el libro. Because it seemed to me that chapter 4 was the least important in the book. Pero un día estudiándolo a profundidad, But one day, as I was studying in depth, me di cuenta que no debería hacerlo más. I realized that I shouldn't do that anymore. Es un capítulo interesante, It is a very interesting chapter, pero también but also muy importante. very important. En este tiempo final, In these last days, y en la medida en que más nos acercamos hacia el tiempo del fin, and in the measure in which we get closer to the time of the end, el espíritu de profecía está siendo atacado más ferozmente. the spirit of prophecy is being attacked more forcefully. Yo tengo un sermón I have a sermon acerca de las coincidencias que tiene el espíritu de profecía con la Biblia. that talks about the coincidences that the spirit of prophecy has with the Bible, Para demostrar que el espíritu de profecía también es palabra de Dios. in order to demonstrate that the spirit of prophecy is also the Word of God. Y una de esas coincidencias And one of those instances está precisamente en este capítulo. is found precisely in this chapter. He escuchado a los que atacan el espíritu de profecía I have heard those that attack the spirit of prophecy, cómo acusan how they accuse a Elena de White Sister White de plagio. of plagiarism. Y muchos usan Many use el capítulo 13 del conflicto de los siglos chapter 13 of the Great Controversy, porque ciertamente because certainly ese capítulo no lo escribió ella. she didn't write that chapter. Ese capítulo completamente That entire chapter ella lo tomó de alguien que lo había escrito was taken from someone who had written, y lo colocó en el libro. and she placed it in the book. Ella necesitaba explicar la historia de cómo el cristianismo se había desarrollado en España She needed to explain the history of how Christianity came about in Spain. y cuando fue a escribir And when she was writing lo que Dios le había revelado, what God had revealed to her, se dio cuenta de que alguien lo había escrito de una manera perfecta. she realized that someone had already written it in a perfect way. Entonces ella dijo, ¿para qué voy a esforzarme escribiendo lo que ya alguien ha preparado? And she thought to herself, why am I, making an effort in writing again what someone has already prepared? Y lo tomó And so she took y it lo colocó en su libro. and put it in her book. Y ahora todo el mundo Now que se opone al espíritu de profecía everyone that is opposed to the spirit of prophecy ataca de plagio attacks her and accuses her of plagiarism, a Elena G. de White. Sister White. Pero sin embargo, algo ocurrió en el capítulo 4 del libro de Daniel. However, something happened in chapter 4 of Daniel. Como coincidencia, What a coincidence. Daniel iba a escribir Was going to write acerca de la conversión de Nabucodonosor. about Nebuchadnezzar's conversion. Pero en ese instante But at that instant, se dio cuenta de que Nabucodonosor he realized that Nebuchadnezzar había enviado a todos los rincones del mundo had sent to every corner of the world una carta contando su testimonio de conversión. a letter which he had written recounting or telling everyone about his testimony. Y llegó a Daniel esta carta. And this letter reached Daniel.
Y al leerla, And once he read it, Daniel dijo, Daniel thought, yo no podría escribirlo mejor que este hombre, I could never write it better than he did. porque él está contando su propia experiencia. Because he's writing his own experience. Así que Daniel toma la carta que escribió Nabucodonosor, So what Daniel does is he takes Nebuchadnezzar's letter, dirigida a toda nación, pueblo y lengua, directed to every nation, language, and people, y la colocó en su libro. and put it in his book. Y lo interesante And what is interesting es que nadie acusa a Daniel de plagio. is that no one is accusing Daniel of plagiarism. Y cuando leemos el libro, And when we read the book, no dice el libro de Daniel y Nabucodonosor. it doesn't say the book of Daniel and Nebuchadnezzar. No, es el libro de Daniel. It is Daniel's book. Y me parece bien. And it seems good to me. Los que ignoran Those that ignore los principios the principles acerca de inspiración divina in regard to divine inspiration están muy enredados atacando todo. are right now attacking everything. Pero cuando analizamos que en la palabra de Dios también But when we analyze that in God's word es also, válido it is valid tomar el mejor mensaje para nuestra edificación y colocarlo allí, to take the best message for our edification and place it there, nos damos cuenta que es un plan de Dios. we realize that this is God's plan. Ese es el primer punto que quería mostrarle de este capítulo. This is the first point that I wanted to point out. Lo segundo The second thing es que en este capítulo, is that in this chapter, y únicamente en este capítulo, and only in this chapter, encontramos a un Nabucodonosor feliz. do we find a happy Nebuchadnezzar. En el resto del libro The rest of the book, encontramos a un Nabucodonosor airado, we find an angry, agresivo, Nebuchadnezzar, aggressive, preocupado, worried, asustado, scared, amenazante, defiant, prepotente, prideful, orgulloso. prideful. Pero aquí encontramos a un Nabucodonosor But here we find a Nebuchadnezzar humillado, that is humble, humilde humbled, y sobre todo muy feliz. and above all very happy. ¿Qué pasó en la vida de Nabucodonosor? What happened in his life? Es lo que vamos a estudiar. This is what we're going to study this morning. En el verso 1 del capítulo 4 Verse 1 in chapter 4, dice así: we read, Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, rey a todos los pueblos, the king unto all people, naciones y lenguas nations and languages, que moran en toda la tierra, that dwell in all the earth, paz os sea multiplicada. peace be multiplied unto you. Ahora díganme ustedes Now tell me, si esta carta isn't this letter no se parece a las cartas que Pablo escribió a las iglesias que estaban en el mundo. similar to the letters that Paul wrote to the churches around the world? Ahora Nabucodonosor Now Nebuchadnezzar usa la palabra shalom is using the word shalom para saludar a las naciones. in order to greet the nations. Pero me impacta el versículo 2. But what strikes me is verse 2. Vamos a leerlo. Let us read. Conviene que yo declare I thought it good las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. to shew the signs and wonders that the high God hath wrought toward me. Miren, hermanos, Look, brethren, Nabucodonosor a través de este capítulo Nebuchadnezzar, through this chapter, va a testificar acerca del Dios verdadero. is going to witness about the true God.
Y él no dice, hoy yo quiero testificar. And he's not saying, today I wish to witness. Él dice, me conviene testificar acerca del Dios Altísimo. He's saying it is good to show the signs. ¿Están entendiendo? Are you understanding? Es conveniente para ti y para mí también It is convenient for you and for me as well testificar acerca del Dios verdadero. to witness about the true God. Es una necesidad que tenemos. It is a need that we have. Es una bendición testificar. It is a blessing to witness. Y es muy conveniente para nosotros hacerlo. And it is good for us to do so. Amen. Somos los mayores bendecidos. We are more greatly blessed. Además que vamos a impactar a otros con ese testimonio. Furthermore, we may touch others. Ahora Nabucodonosor ha sufrido un proceso al que nosotros conocemos como el milagro de la conversión. Nebuchadnezzar has gone through the process which we call conversion. Y cuando alguien es convertido al amor de Dios, And when someone is converted to the love of God, ya no puede vivir más para sí. they can no longer live for themselves. Ahora vive para los demás. Now they live for others. Ahora le importa la salvación de los demás. Now they care about others' salvation. Y ahora es conveniente Now it is good que Nabucodonosor cuente that Nebuchadnezzar recount cómo se rindió a este Dios poderoso. how he surrendered to this mighty God. Y en el verso 3 And in verse 3, es una exaltación a Dios. this is an exaltation to the Lord. Cuán grandes son sus señales, dice. How great are his signs, he says, Y cuán potentes sus maravillas. and how mighty are his wonders. Su reino es reino sempiterno. His kingdom is an everlasting kingdom, Y su señorío de generación en generación. and his dominion is from generation to generation. Es decir, que aquel Nabucodonosor In other words, that Nebuchadnezzar, que creía que su reino humano iba a ser eterno, who believed that his earthly kingdom would be eternal, ahora está convencido is now convinced de que el único reino eterno es el de Jesús. that the only everlasting kingdom is Jesus, Y que él anhela and that he himself desires ser parte de ese reino. to be a part of that kingdom. Y ahora a partir del versículo 4 And from verse 4 and on, comienza a contar su experiencia. he starts to tell us his experience. Dice el verso 4. Verse 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa. Nebuchadnezzar was at rest in mine house Y floreciente en mi palacio. and flourishing in my palace. Y vi un sueño que me espantó. I saw a dream which made me afraid. Y tendido en cama, And the thoughts upon my bed las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. and the visions of my head troubled me. ¿Qué les recuerda este texto a ustedes? What does this text remind you of? Cuando estudiamos el capítulo 2, ¿recuerdan? Do you remember when we studied chapter 2? También tuvo sueños He had a dream que lo turbaron. that troubled him. ¿Y recuerdan qué pasó en aquella Do ocasión? you remember what happened in that? El sueño se le olvidó. He forgot the dream. Y entonces llamó a sus sabios, He called his wise men, a sus astrólogos, astrologers, a sus hechiceros Chaldeans, y les dijo, and he told them, tuve un sueño, I had a dream, se me ha I olvidado have forgotten, y ahora el trabajo de ustedes es recordármelo and now your job is to remind me of it y explicarme qué significa. and to explain it. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la razón que le dieron los científicos, los sabios estos? Do you remember what the reason the Chaldeans gave for not being able to do all of this? Señor Rey, Lord, King, muéstrenos el sueño
show us the dream, y le daremos la and interpretación. we shall give you the interpretation. Si usted no nos cuenta, If you can tell us, podemos ayudarle. we can help you. Si no, If not, no podemos hacer nada. there's nothing we can do. Y allí quedó invalidada la falsa religión. And here, laid invalidated this false religion. Porque aunque ellos tenían razón, Because even though they were right, que no había hombre sobre la tierra que pudiera descifrar ese misterio, there was no man on earth who could decipher such mystery. allí mismo en el palacio There, in that same palace, había un jovencito de 20 años there was a 20-year-old young man que aunque tampoco podía resolverlo, who, even though he couldn't solve it either, adoraba a un Dios en los cielos he worshipped a God in heaven que sí podía, that could, demostrando que el cristianismo demonstrating that Christianity es una religión superior a toda otra religión, is a religion superior to any other, hasta el punto to the point de que por la sabiduría de nuestro Dios, that because of our God's wisdom, hasta esos pobres miserables paganos salvaron su vida. even those miserable pagans were saved by him. ¿Sí o no? Yes or no? Pero ahora, ¿qué ocurre? But what is happening now? Ahora el rey tiene un sueño. Now the king has a dream. Pero ¿saben qué? But you know what? No lo olvidó. This time he didn't forget. Quiere decir que todas las condiciones estaban creadas para que la falsa religión esta vez sí pudiera descifrar el misterio. What am I referring to? This time the circumstances were just right so that the false religion could solve the mystery. Porque esta vez Because this time él sí podía contarles el sueño. he was able to relate his dream. Pero sin embargo en el verso 7, Nevertheless, in verse 7, bueno, en el 6, or starting verse dice que él 6, mandó a buscar a que vinieran delante de él he sent out to come before him todos los sabios de Babilonia all the wise men of Babylon, para que le mostrasen la interpretación del sueño. that they may show him the interpretation. Y vinieron magos, dice el verso 7, And the magicians came, astrólogos, the astrologers, caldeos the Chaldeans, y adivinos, the soothsayers. y les dije el sueño, And what does it say? And I told the dream. pero no me pudieron mostrar su interpretación. But they did not make known unto me the interpretation. Aunque él les contó, Even though he told them the dream, no pudieron. they couldn't. Y esto es una demostración poderosa And this is a powerful demonstration de que la falsa religión that false religion y los falsos dioses and false gods no podrán jamás hacer algo en tu favor. will never be able to do anything in your favor. Solo Dios, Only God, el Dios verdadero, the true God, el Dios altísimo the mighty God, y Jesucristo a quien envió por nuestra salvación and Jesus Christ, whom he sent for our salvation, puede mediar en nuestro favor can mediate in our favor y puede garantizar salvación a los que a Él se acercan. and guarantee salvation to those that draw near. Y ahora el verso 8. Now, verse 8. Cuenta Nabucodonosor cómo se resolvió su problema. Nebuchadnezzar is telling us how the problem was solved. La situación estaba tan crítica como en el capítulo 2. The situation was just as critical as in chapter 2. Pero el verso 8 dice, But verse 8 tells, hasta que entró delante de mí Daniel, but at the last Daniel came in before me, cuyo nombre es Belsasar como el nombre de mi Dios, whose name was Belshazzar, according to the name of my God, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. and in whom is the spirit of the holy gods. Conté delante de él el sueño diciendo, And before him I told the dream, saying, Belsasar, Belshazzar,
jefe de los magos, master of the magicians, ya sé que, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, because I know that the spirit of the holy gods is in thee, y que ningún misterio se te esconde, and no secret troubles thee. declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Tell me the visions of my dream that I have seen and the interpretation. Hay algo muy interesante aquí. Something interesting is here. Nota Note que aunque ya este hombre se había convencido en el capítulo 2 that even though this man had been convinced in chapter 2 de que Daniel y su Dios that Daniel and his God eran el único camino correcto, were the only right path, eran la única solución, the only solution, él volvió en primer lugar a buscar a sus dioses falsos. he sought in first place his false God. Y cuando la situación se puso crítica, And when the situation was critical, como último recurso, as a last resort, echó mano de la religión verdadera, he grabbed a hold of true religion, del siervo fiel de Dios the faithful servant of God, y del Dios de verdad. and the true God. Ahora yo te pregunto en esta mañana, Now I ask you this morning, ¿no nos parecemos un poco a este hombre? aren't we like him? ¿No dejamos siempre como último recurso ante nuestros problemas y situaciones al Dios de la verdad y el poder? Don't we also leave as a last resort for our problems and situations the Lord? Ahora recuerdo a aquellos pobres pescadores I remember those poor fishers que en medio de una tormenta in the middle of the storm. lucharon contra ella, They fought against it, aun cuando la solución dormía en el bote. even though the solution was asleep in the boat. Jesús estaba en el bote, Jesus was in the boat. pero ellos dijeron, But they said, los pescadores somos nosotros. we are the professionals. El maestro sabe mucho de Biblia, Our teacher knows about the Bible, pero de mar, de tormentas y de pesca, about the sea, about fishing, about storms. nosotros. We do. Y casi perecen. And they almost perished. En el último instante At the last second, se atrevieron a despertarlo they went to wake him, a un Dios to wake a God que ni las tormentas le roban el sueño, from whom not even a storm takes his sleep. que descansaba en paz He was resting in peace en medio de una tormenta. in the middle of the storm. Mientras tú y yo estamos desesperados por nuestros problemas y situaciones, While you and I are worried and troubled because of our problems and situations. mi hermano Mark hoy decía certeramente, My brother Mark said something that is oremos por certain. las familias, Pray for families. porque los problemas que hoy atraviesa la familia no son pequeños, son grandes. Because the problems that families are facing today aren't small, they're big. ¡Qué buena idea! What a good idea. Porque tenemos a un Dios Because we have a God que está por encima de las who tormentas, is above the storm, por encima de los problemas. above the problems. Hagamos de ese Dios Let us make this God nuestra primera opción our first option. para salvar y sanar y restaurar nuestras familias. To save and restore and heal our families. Para salvar, sanar y restaurar nuestros sueños. To save, to heal, and restore our dreams. Porque solo Dios puede. Because only He can. Y ahora Nabucodonosor Now Nebuchadnezzar le cuenta a Daniel, tells Daniel, estas fueron las visiones de mi cabeza. thus were the visions of my head. Mientras estaba en mi cama, In my bed, me parecía ver en medio de la tierra un árbol. I saw and behold a tree in the midst of the earth. ¿Dónde nacía este árbol? Where was this tree? En el medio de la tierra. In the midst
Era el centro de todo este planeta, in the middle of the earth. It was in the center of the entire planet. cuya altura era grande. And the height thereof was great. Y crecía este árbol y se hacía fuerte. The tree grew and was strong, Y su copa llegaba hasta el cielo. and the height thereof reached unto heaven. Y se alcanzaba a ver desde todos los rincones o confines de la tierra. And the sight thereof to the end of all the earth. Su follaje era hermoso The leaves thereof were fair, y su fruto abundante. and the fruit thereof much. Y hacía que en él, y había en él alimento para todos. And in it was meat for all. Y debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo. The beasts of the field had shadow under it. Y en sus ramas The fowls hacían moradas las aves del cielo. of the heaven dwelt in the boughs thereof. Y se mantenía de él And all toda carne. flesh was fed of it. Más adelante Daniel explica que ese árbol Further on, Daniel explains that this tree, frondoso fruitful tree, y sustentador that sustained all, era él. was himself. Quizás por eso la actitud orgullosa de este rey. Perhaps because of this, that prideful attitude of this En king. esos textos que acabamos de leer In these texts that we just read, hay demasiadas evidencias there are too many evidences para que Nabucodonosor pudiera justificar su desmesurado, desmedido orgullo. with which Nebuchadnezzar could justify his unmeasurable pride. Él era el centro de este mundo. He was the center of the world. Todos en este mundo dependían de él. Everyone in the world depended on him. Hasta ahí el sueño estaba bien. Up to this point, the dream was okay. Pero ahora vienen otros textos But then come other texts que muestran una condición diferente. that reveal a different condition. Y vi, versículo 13, Verse 13. y vi en las visiones de mi cabeza, I saw in the visions of my head, mientras estaba en mi cama, upon my bed, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. and behold, a watcher and holy one came down from heaven. Y clamaba fuertemente y decía así: And he cried out loud and said thus, derribad el árbol hew down the tree, y cortad sus ramas, and cut off his branches, quitadle el follaje shake off his leaves, y dispersad su fruto. and scatter his fruit. Váyanse las bestias que están debajo de él Let the beasts get away from under it, y las aves de sus ramas. and the fowls from his branches. Este texto me habla de humillación. This text is talking to me about Ese humiliation. rey orgulloso This prideful king iba a ser humillado would be humiliated por un poder superior a él. by a power superior to his. Recuerden que el santo y vigilante descendió desde el cielo, ¿eh? Remember the Holy One, the Watcher, who descended from heaven. Algo que todavía él no se atrevía a reconocer. Something that he, at that time, was unwilling to recognize. Que por mucho poder, That no matter how much power riqueza and riches o sabiduría or wisdom que tú puedas tener, that you may have, tú no estás en control. you are not in control. Dios está en control. God is in control. Si tienes esas tres cosas, If you have those three things, da gracias a Dios. be grateful to the Lord. Si además tienes salud, If you also have health, da gracias a Dios. praise the Lord, Porque Él está en control. because He is in control. Y en su misericordia nos bendice. And in His mercy, He blesses us. Pero hay una ley de acción y reacción que But se there is cumple aquí. a law of cause and effect that is fulfilled here. Detrás de una actitud orgullosa After a prideful attitude,
siempre le va a seguir la humillación. There will always come humiliation. La Biblia lo declara. The Bible has declared it. A Dios le gusta exaltar a los humildes, God enjoys exalting the humble, pero humilla a los soberbios. but humbles the prideful. ¿Qué prefieres? What do you prefer? Un día Jesús fue invitado a una cena One day, Jesus was invited to a dinner, y vio cómo los fariseos y los líderes se sentaban en los primeros lugares de la mesa. and he watched as the Pharisees sat at the first places on the table, Ignorando ignoring que el invitado especial de esa cena era Jesús. that the special guest at that dinner was Jesus. Porque ese fariseo había invitado a Jesús a comer. Because a Pharisee had invited Jesus to dine. Y luego ellos, como eran amigos del fariseo que invitó a Jesús, pues vinieron también. And the other Pharisees, because they were his friends, also came. Y ahora Jesús se percata And Jesus is watching que aquellos ocupaban los lugares privilegiados. that they took and they chose the privileged seats. Y Jesús le da una lección. And Jesus gives them a lesson. Cuando vayan a una cena, When you go to dinner, siéntese mejor en el lugar más alejado. take the farthest seat. Porque si realmente ustedes son los invitados más especiales, Because if you truly are honored guests, entonces va a ser bonito it will be nice que el dueño de la casa that the owner of the house te llame por tu nombre delante de todos call you by name in front of everyone y te diga, amigo, sube acá, and ask you, friend, come hither. acércate aquí a mi lado. Stay close to me. Y todos van a ver And everyone will see que eres especial para el dueño de la fiesta, that you de la are casa. special for the owner of the house. Y no lo contrario. And not the contrary. Imagínate que te sientes en el lugar privilegiado Imagine that you are sitting in an honored seat y el dueño te diga públicamente, and the owner of the house tells you publicly, ¿pudieras sentarte por allá could you move over there para que mi invitado se siente aquí? so that my guest may sit here? ¿Te imaginas qué triste sería? How sad would that be? Esa es la enseñanza que se le está dando ahora a Nabucodonosor también. This is the teaching, the lesson that is given to Nebuchadnezzar. Porque esto es un principio eterno en el reino de Dios. Because this is an eternal principle in the kingdom of God. Noten ustedes, Note, hoy Satanás está condenado Satan is condemned porque quería ser más de lo que era. because he desired to be more than what he was. Quería sentarse a la orilla de Dios, a la derecha de Dios. He wanted to sit at the right side of God, Y fue humillado. and he was humiliated. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? But what did Jesus do? Se humilló. He was humbled, Y como se humilló, and because he was humbled, el capítulo 5 de Apocalipsis me dice que luego fue exaltado a lo máximo. chapter 5 of Revelation tells me that he was later exalted to the highest. Y más adelante, cuando estudiemos el capítulo 7 de Daniel, And when we study chapter 7 in Daniel, vamos a ver cómo el anciano de Días, we are going to read how the elder of days, es decir, Dios el Padre, in other words, God the Father, le va a entregar a Jesús todo el control, will give him all the control, todo el poder, all the power por haberse humillado precisamente. for having humbled himself. Así que vemos una lección aquí en este capítulo. So we see an important lesson in this chapter. Pero el capítulo que sigue But the next chapter ya no me habla de orgullo ni de humillación, sino de misericordia. the next verse doesn't talk to me about pride or humiliation, but mercy. Verso 15. Verse 15. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra con ataduras de hierro y de bronce. Nevertheless, leave the stump of his roots in the earth, even with a band of iron and brass. Se iba a conservar la cepa del árbol. The stump would be preserved. ¿Cuál era el propósito? Now, what was the purpose of that?
Si el árbol iba a ser cortado, If the tree was going to be cut down, ¿por qué Dios quería conservar la cepa? why did God wish to preserve the stump? Esto es una muestra de la misericordia infinita de Dios. This is a demonstration of the infinite mercy of God. Porque Dios quería conservar el reino de Nabucodonosor Because God still wanted to preserve his kingdom. para ver si por casualidad, To see if by any chance, en el último at instante, the last second, como último as recurso, the last resort, este hombre se humillaba en su corazón this man, Nebuchadnezzar, could humble his heart y reconocía a Dios and recognize God en su in corazón. his heart. Entonces Dios estaría dispuesto a devolverle su grandeza. Then God would be willing to give back the greatness. ¿Te das cuenta? Do you see this? Cómo Dios lucha y batalla contra nosotros How God is battling, is fighting para perfeccionar nuestro carácter, in order to perfect our character, para que ciertamente podamos recibir un reino glorioso por la eternidad. that we may receive a glorious kingdom for eternity. Y ahora Now, este hombre debía pasar la prueba. this man had to pass the test. Sea mojado con el rocío del cielo Let it be wet with the dew of heaven, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. and let his portion be with the beasts of the grass of the earth. ¿Por qué tenía que identificarse a Nabucodonosor como una bestia? Why did Nebuchadnezzar have to identify himself as a beast? Porque la bestia simbolizaba Because beasts symbolize la inconsciencia religiosa. this unconsciousness, this religious unconsciousness. Los que adoran a los dioses falsos Those that worship false gods, no están conscientes they aren't conscious del daño que se hacen. of the harm that they do to themselves. Los que adoran las imágenes Those that worship images no saben el peligro que corren. are not aware of the danger they're in. Por eso él tuvo que ir allí con las bestias. This is why he had to go there with the beasts. Y algo muy importante. And something very important. Y que pasen sobre él, dice el verso 16, Verse 16, let his heart, y que pasen sobre él 7 tiempos. and let 7 times pass over him. 7 tiempos tenían que 7 pasar. times must pass. Tiempos significan años. Times means years. ¿Y por qué 7? And why 7? Porque Dios necesitaba un tiempo perfecto, un tiempo completo, Because God needed a perfect time, a complete time, para que este hombre fuera restaurado. so that this man could be restored. Muchas personas hoy acusan a la iglesia adventista. Many people today accuse the Seventh-day Adventist Church. Llevan alrededor de 170 años diciendo que Él viene. You've spent approximately 170 years telling us he's coming, Y las cosas siguen igual. and everything's the same, Como dice la carta de Pedro. just like Peter's letter says. Pero estás aprovechando el tiempo perfecto que nos está dando para que seamos aptos para recibir el reino. But are you taking advantage of the perfect time God is giving us in order to be ready? Porque hasta los ateos están tan tristes de este mundo, Because even atheists are so disappointed in this world, tan asqueados de este so mundo, disgusted. que llegan hasta a confesar con sus labios, sí, que acabe de venir ya. They may even confess with their lips, yes, let him come already. Pero ya estás listo, But are you ready? estás preparado Are you prepared para ese magno evento. for this marvelous event? Hay algo interesante además. There is something else that's Esta interesting. profecía This prophecy, o este versículo or this verse, 16, 16, los testigos de Jehová the Jehovah's Witnesses lo han utilizado como una profecía de tiempo. have used it as a prophecy of time.
Y cuando ellos la aplican, And when they apply it, los llevó hasta el 1914, it took them to 1914, donde según ellos iba a acabar los gobiernos en el mundo where according to them, government of the world would cease y Jesús reinaría. and Jesus would reign. Estos años Those years no se pueden tomar como proféticos, cannot be taken as prophetic, porque la palabra que se usa allí es Idán, because the word that is used here is Idan, que significan años literales. which means literal years. Nabucodonosor no podía estar 7 años profético porque no iba a alcanzar su vida para pasar esos años. Nebuchadnezzar could not spend 7 prophetic years, because he wouldn't have enough life in order to live through that. Eran 7 años de prueba, Those were literal 7 years of trial, un tiempo perfecto y completo a perfect and complete time que Dios en su misericordia le estaba dando that God, in His mercy, was granting him, para que se arrepintiese, that he could repent para que le reconociese como su Salvador. and recognize God as his Savior. Y ahora Now, hay algo interesante, dice el verso 17. we continue in verse 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes This matter is by the decree of the watchers, y por dicho de los santos la resolución, and the demand by the word of the Holy One, para que conozcan los vivientes to the intent that the living que el Altísimo gobierna may know that the Most el High reino de los hombres rules in the kingdom of men, y que a quien quiere lo da and gives it to whomever he will, y construye sobre él al más bajo de los hombres. and sets up over it the basis of men. Es decir, que este mandato tenía un único propósito: In other words, this mandate had just one purpose. reconoce al Dios verdadero, por favor. Please recognize the Most High God. Yo te pregunto, I ask you, tuvo que pasar la prueba este hombre. he had to face this trial. ¿Por qué? Why? Si el propósito era que reconociera a Dios, If the purpose was that he should recognize the true God, ¿qué hubiera ocurrido si Nabucodonosor reconoce a Dios en ese instante en que se le está dando la profecía? what would have happened if he had recognized God at that moment in which Daniel was giving him the interpretation of the prophecy? No hubiera hecho falta la prueba. You know, the trial was not necessary. Toda prueba se nos pone Every trial is given para que aprendamos algo que necesitamos, that we learn something that we need para que Dios nos pueda subir de in nivel. order for God to bring us to a higher level. Por eso es que Daniel This is why Daniel le pide asks him. a Nabucodonosor He's asking Nebuchadnezzar en el verso 27, in verse 27, por tanto, oh rey, wherefore, O king, acepta mi consejo, let my counsel be acceptable tus pecados redime con justicia unto thee, and break off thy sins by righteousness, y tus iniquidades haciendo misericordias and thine iniquities by showing mercy para con los oprimidos, to the poor, pues tal vez if it may be será eso una prolongación de tu tranquilidad. a lengthening of thy tranquility. Daniel está hablando acerca de la prueba, Daniel is talking about the trial, pero también le está trayendo la solución al rey. but he's also giving him the solution. Hermanos, Brethren, nuestra situación hoy es difícil, our situation today is difficult, pero si nos arrepentimos hoy but if we repent today y hacemos misericordias and we do mercy y mostramos and show nuestra dependencia de Dios, our dependence upon God, también nuestras pruebas hoy desaparecerán our trials today will disappear, y nosotros seremos capacitados and we will para recibir la gloria del reino eterno. to receive the glory of eternal kingdom. Aprendamos de esta experiencia. We must learn from this experience.
aunque Daniel explicó y le dio la solución, even though Daniel explained this and gave him the solution, este hombre terco this man confiesa confesses. en el verso 29. Verse 29. Al cabo de 12 meses, At the end of 12 months, es decir, un año después exactamente de que Daniel le había aconsejado, in other words, a year later exactly after Daniel had counseled him, dice Nabucodonosor, paseando en el palacio real de Babilonia, Nebuchadnezzar is telling us he walked in the palace of the kingdom of Babylon. habló el rey y dijo, The king spake and said, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Is not this great Babylon that I have built for the house of the kingdom by the might of my power and for the honor of my majesty? Mis hermanos, ciertamente Brethren, certainly, Babilonia era una maravilla. Babylon was a marvel. Bueno, es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. It still remains one of the great wonders of the old world. Nabucodonosor Nebuchadnezzar la construyó built it en honor in honor a su esposa, to his wife. que se llamaba Amitis, His wife, her name was Amitis. para que ella no extrañara sus tierras. So that she wouldn't miss her land, Le construyó en medio de la ciudad he built in the midst of the city los famosos jardines colgantes. the famous hanging gardens. Realmente era una ciudad inexpugnable. It was an amazing and incredible city. No se podía rendir. It could not surrender. El río Éufrates pasaba por en medio de la ciudad. The river, the Euphrates, passed No morirían de sed. in the middle of the city and they could not die of thirst. Los muros de la ciudad The walls of the city eran tan were altos, so high pero además tan anchos, and so wide que 2 carros de caballo podían correr sobre el muro en direcciones opuestas. that 2 horse-drawn carriages could run, in different Dos vías. opposite directions, like a 2-way street. Y encima no podía ser rendida por hambre. And on top of that, it could not be overcome by hunger. Porque a eso que llamamos jardines colgantes Because those which we call the hanging gardens no eran otra cosa. were nothing else. Sí tenían flores, Yes, they did have flowers, pero básicamente era para producir alimentos. but they were basically built to produce food. Así que la ciudad podía ser sitiada, Therefore, it could be surrounded, que ellos podían producir sus alimentos but they internamente could internally produce their own food y tener agua. and have water. Era una verdadera obra de ingeniería, It was truly a marvel of engineering. pero si un hombre pudo hacer eso, But if a man could build that, ¿qué no puede hacer Dios? what can God do? ¿Cómo será la ciudad de Dios a donde nos quiere llevar Él? What does the city of God look like? ¿Se imaginan si Nabucodonosor hubiese dicho en ese momento, Can you imagine if Nebuchadnezzar had said at that moment, si yo he podido hacer esta ciudad, if I have been able to build this city, ¿qué no puede hacer mi Dios y mi Rey? what could my God and my King do? Hubiera sido bueno, That would have been good, porque estaría elogiando la obra que hizo, because he would be, pero reconocería que sobre él he would be admiring his own work. hay but un he Dios would más fuerte y recognize- más sabio But he would be still recognizing that over him there is a God, que está en control. wiser and in control. Pero no, But no, su orgullo pudo más. his pride took over. Miren lo que he creado con mi fuerza, Look at what I have done with con my mi strength, poder, with my might, con mi sabiduría. with my wisdom. Soy grande entre los grandes. I am great amongst the great. ¿Y sabe qué confiesa este mismo rey? And what do you know what he's confessing? Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey Verse 31.
while the word was in the king's mouth, cuando vino una voz del cielo, there fell a voice from heaven saying, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, O King Nebuchadnezzar, el reino ha sido quitado de ti. to thee it is spoken, the kingdom is departed from thee. ¿Cuánto tardó la caída? How long did it take to fall? Dice que en el mismo instante que este hombre estaba en la cima de su orgullo, We read that in that same moment that when this man was at the height of his pride, todavía se escuchaban las palabras que había pronunciado words were still ringing in the air cuando la autoridad suprema del universo when the supreme authority of the universe lo estaba humillando. was humbling him. Porque tenemos que entender Because we must learn, que más allá de nuestro orgullo y nuestras posibilidades, understand that beyond our possibilities and our pride, hay un Dios poderoso there is a mighty God que nos está dando la oportunidad who is giving us an opportunity de que participemos de su grandeza. that we may participate of his greatness. Jesús dice en Apocalipsis capítulo 3, Jesus is saying in Revelation chapter 3, los que vencieren those that overcome se sentarán en mi trono a reinar, will sit with me in my throne and reign, así como yo he vencido just as I have overcome. y me he sentado en autoridad para reinar. And I have sat in authority to reign. Ha llegado el momento en que la iglesia The time has come when the church reaccione must react, y despierte, wake up, porque nos parecemos a los fariseos del tiempo de Jesús. because we are just like the Pharisees of the time of Jesus. Somos la religión, We are the religion. somos los líderes del mundo, We are the leaders of the world. tenemos la verdad absoluta. We have the truth. ¿No es orgullo eso? Isn't that pride? Humillemos nuestro corazón hoy Let us humble our heart today, y el Señor nos exaltará a lo sumo. and the Lord will exalt us in heights. ¿Cómo terminó la historia? How did the story end? Verso 34. Verse 34. Mas al fin del tiempo, And at the end of the days, ¿de cuál tiempo? what days? Los 7 años que Dios le dio The 7 de days. The misericordia. 7 days, the 7 years of mercy that God gave him. Qué bueno que aunque sea al final del tiempo este hombre reaccionó. And the good thing is that at least at the end of the time, he reacted. He realized. He Hoy woke up. tú y yo también estamos al final del tiempo. Today, you and I are also living at the end of the days. Qué bueno que también reaccionemos. It'd be good for us to wake up as well. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, And at the end of the days, I, Nebuchadnezzar, alcé mis ojos al cielo lifted up mine eyes unto heaven, y mi razón me fue devuelta. and mine understanding returned unto me. ¿Saben a qué se me parece estas palabras? You know what this seems like to me? Al hijo pródigo, Like the prodigal son. cuando sacó su cuenta. When he, Y dice la Biblia, y volvió en sí. he calculated, when you realize that the Bible says, and he came to himself. Ahora vemos a un Nabucodonosor Now we see a Nebuchadnezzar como una bestia that was like a beast, con sus uñas largas, long nails. parecía un buey comiendo hierba. He was like a Le salieron plumas de águilas de su cuerpo, hermanos. feathers grew like from his body, Pero en esa condición but in that condition, volvió en sí. he came to his senses. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Do you remember the prodigal son? Estaba entre los He puercos, was among the pigs. comía de los puercos o quería comer de la comida de los puercos. Wanted to eat their food, Y en ese instante and at that moment, volvió en sí. he came to his senses. Qué bueno que Nabucodonosor volvió en sí. What a good thing that he came back to his senses. Porque dice que alzó sus ojos al cielo. And it says
he lifted up his eyes, y mi razón me fue devuelta. and my senses were given back to me. Y bendije al Altísimo, And I blessed the Most High, y alabé y glorifiqué al que vive para and siempre, I praised and honored him that lives forever, cuyo dominio es sempiterno, whose dominion is an everlasting, y su reino por todas las and edades. his kingdom is from generation to Pero generation. miren qué lindos textos para terminar el texto, el But- capítulo. But look at the words he pronounces as we end the chapter. 36 y 37. Verse 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. At the same time, my reason returned. ¿Recuerdas cuando estaba en la punta de su gloria, en la cima de su gloria? Do you remember when he was at the height of his En glory? ese mismo instante fue humillado. At that moment, he was humbled. Pero ahora es el proceso inverso. But now it's the contrary. Dice que en ese mismo instante en el que él reconoce a Dios, At that same instant in which he recognizes God, su razón fue devuelta. his reason was given back. Y la majestad de mi reino, And the glory of my kingdom, y mi dignidad, mine honor, y mi grandeza me volvieron a mí en ese mismo instante. and brightness returned unto me. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, And my counselors and my Lord sought unto y me. fui restablecido en mi reino. And I was established in my kingdom. Y mayor grandeza me fue dada. And excellent majesty was added unto me. Y ahora yo, Now I, Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, alabo y engrandezco praise and extol and y honor glorifico al Rey del cielo, the King of heaven, porque todas sus obras son verdaderas all whose works are truth, y sus caminos justos. and his ways judgment. Y él puede humillar And those that walk a los que andan con soberbia. in pride, he is able to abase. ¿Aprendió la lección? Did he learn his lesson? Yo creo que I sí. think so. Pero hay también 5 cosas que tenemos que aprender tú y yo de lo que acabamos de estudiar. There are also 5 things that you and I must learn from what we just studied. Número 1. Number 1, La conversión es esencial para la salvación. conversion is essential for salvation. Amen. Porque eso es lo que vemos al final allí. Because this is what we saw. El Just milagro de la conversión de un rey soberbio the miracle of conversion of a en un humilde servidor de king Dios to a humble servant of que ahora God testifica. who is witnessing. Así que número 1, Number 1, la conversión es esencial para la salvación. conversion is essential for salvation. Número 2, Number 2, Dios en el tiempo del fin God, at the time of the end, utilizará sueños para llamar a sus hijos. will use dreams to call his children. Número 3, Number 3, personas de eminencia people in high se places convertirán. will be converted. Por eso es importante que como Nabucodonosor testifiquemos. This is why it is so important that just as Nebuchadnezzar did, that we testify. Personas que fueron duros, número 4, que personas que fueron duras Number 4, people that were hardened serán quebrantadas. will be broken. Amen. Y número 5, And number 5, Dios en su grande misericordia God in his great mercy usará medidas extremas will use extreme measures para lograr el propósito de nuestra salvación. to acquire the purpose of our salvation. Pero yo le pido a la iglesia hoy But I ask the church today que reciban el consejo de Daniel. that you receive Daniel's counsel. Acepta mi consejo, dice Daniel a la iglesia adventista hoy. Daniel is telling the Adventist church, accept my counsel. Tus pecados redime con justicia Redeem your sins in righteousness y tus iniquidades, and your iniquity, haciendo misericordia para los oprimidos, doing mercy on the oppressed, pues tal vez eso because perhaps
sea una prolongación de nuestra tranquilidad. may extend your tranquility. Dios te bendiga, querido hermano. May the Lord bless you, brethren. Que la experiencia de Nabucodonosor May Nebuchadnezzar's experience nos ayude a nosotros hoy help us today a poner los pies en la tierra to put our feet on the ground y reconocer que no somos nada. and to recognize that we are nothing. Hay un texto interesante en la Biblia. Here is an interesting text in the scriptures. Dice el libro de Génesis Genesis que tú y yo fuimos hechos del polvo de la tierra. tells us that you and I were made from the dust of the earth. ¿Lo han leído? Have you read it? Ahora yo te pregunto, And I ask you, ¿cuánto vale el polvo de la tierra? how much is dust worth? ¿Puede un campesino sembrar una semilla en el polvo de la tierra? Can a farmer plant a seed in dust? No, No, porque se calienta muy fácil el polvo de la tierra because it gets hot y too se quickly quema la semilla. and the seed is burnt up. Hay que romper la tierra We must dig deep into the ground y poner la simiente allá. and put the seed deep. Así que el polvo para cuánto sirve? So what is dust useful for? Para nada. Nothing. Pero Dios quiere But God que esto que no vale nada desires for this that is worthless valga mucho en el reino de los cielos. to be valuable in the kingdom of heaven. Solo por su gracia y misericordia, Only through His grace and His mercy tú y yo valemos algo. do we have any value. Solo por la sangre derramada de Jesucristo, Only through the blood that was shed for us tú y yo reinaremos por la eternidad. will you and I reign for eternity. Aprendamos la lección de Nabucodonosor. Let us learn Nebuchadnezzar's lesson. Reconozcamos a Jesús en nuestra vida Let us recognize God, Jesus in our lives, y muy pronto reinaremos con Él. and we will soon reign with Him. Dios les bendiga. May God bless you. Vamos a cantar un himno antes de orar. We are going to sing a hymn Me before we gusta mucho. close with prayer, which I love. A hymn. Show us a blessing. 195. Dios les bendiga. God bless.